Mi papá era alcohólico y bueno, le pegaba mucho a mi mamá. Me quedo sin papeles. Yo me fui a los 15 años de mi casa. Pero mi papá murió 3 meses antes de yo venir a Estados Unidos. A veces a las mujeres nos señalan el triple. A los 12 años llegó alguien a mi vida, alguien mayor que se aprovechó de mi inocencia. Literal fue como, ok, voy a ser mamá. Empiezo a reportarlo a la policía, ¿no? En mi vida voy a permitir que un hombre me golpee, o sea, en mi vida voy a permitir ese tipo de maltrato. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Despierta mi gente. Hoy tengo una invitada muy especial. La verdad que me identifico mucho con ella porque siento que a veces en este país como mujeres nos toca batallarle duro y yo creo que esta historia se van a poder identificar muchas mujeres del proceso tan duro que ella ha tenido. Y de que a veces como mujeres inmigrantes nos toca vivir. Conozco como muy por arriba tu historia, pero sé que no ha sido una historia fácil. Quiero presentarles el día de hoy a Diana. Diana, comunicadora también, igual que yo. Sí. ¿Cómo estás, Diana? No, feliz. Feliz. Honrada, emocionada, entusiasmada. Yo siento que Dios siempre lo pone a uno en espacios para volver a reconocerse e identificarse, y eso es este lugar tan hermoso. Dios mío, ya me empezó así a dar calorcito. Ay, pues me da mucho gusto que estés aquí. Me encanta porque oficialmente eres la primera mujer, ¿no? Wow. Invitada. En el primer episodio Paula me entrevistó, pero como tal eres la primera mujer que voy a entrevistar. Y yo tenía como ese pensamiento desde cuando de invitarte, porque te conozco, porque he visto tu evolución. Te soy sincera, aquí hablando sin pelos en la lengua. Cuando yo te conocí fue como esa bandera, como ese, porque yo soy una persona muy, muy cerrada, ¿no? Me cuesta mucho interactuar con las personas. Nos conocimos en una ceremonia de yagé. Exacto. Pero yo creo que después de esa ceremonia yo te vi un crecimiento. Yo creo que las dos hemos como observado de lejos. Exacto. Cómo hemos crecido. Y me da mucho gusto ver todo lo que llevas. Gracias. Y gracias por decirlo. Sí. Porque muchas veces las personas, sí, tenemos nuestros, no sé, espacios, ¿no? Para dar espacio a la persona a que se abra. Y también lo sentí, sí. ¿Sabes? Lo sentí. Pero creo que es como energético. O sea, tal cual. Es que, ¿sabes, Diana? Yo siento pero que... no de malo, sino como que... un freno de parte de las dos. Sí, fue como el freno y el respeto para no deducir. Bueno, no sé, por mi caso, como que no deducir qué creo que eres, sino... eres. Es que yo siento que a veces el ego nos juega mucho en contra. Y yo lo acepto. En ese momento, pues, yo tenía que trabajar mucho mi ego. Y yo siento que a veces... tenemos las mujeres muy inculcado eso de competir, ¿no? Sí. Y yo siento que este proceso que hemos caminado las dos es como entender de que no hay que competir, sino que cada una tiene su luz, cada una tiene su brillo. Exacto. Y cada una tiene cosas para aportarle al mundo, ¿no? Entonces, es bien bonito encontrarse mujeres, sobre todo que eres una comunicadora, ¿no? Y yo siento que a veces en un momento entre mujeres o que estamos en el mismo medio es como, espérate, o sea, ¿quién es ella? O sea, ese ego, es ese ego. Es berraco, de verdad. Yo no sabía mucho de tu trayectoria y saber de ti es como que, wow, qué rico. O sea, quiero saber de esta persona porque es lo que veo en mis ganas de, ¿no? En mi sueño, en mi ilusión, en lo que me entusiasman. Pero agradecida totalmente de que te hayas abierto a verme y de que eso haya terminado en invitarme. Sí, yo creo que al final las almas se reconocen, ¿no? Sí, qué bonito. Oye, quiero que me platiques. Yo sé que muchas personas te conocen por los medios, lo que haces, que ahorita vamos a llegar a esa parte.
Pero a mí me gustaría que en este podcast me contaras de Diana. ¿De dónde viene Diana? Yo sé que Diana, eres colombiana, que si hay una tierra que yo amo con todo mi corazón, es Colombia. Te lo juro. O sea, yo conecto mucho con la gente de Colombia. No sé si tal vez en otra vida yo estuve en Colombia, pero es una tierra que amo con todo mi corazón y conecto mucho con la gente de Colombia. ¿Originaria de qué parte de Colombia? Bueno, yo soy de Medellín. Amo mi tierra profundamente y me encanta que hables así con ese amor de lo que es Colombia, porque los colombianos, y yo sé que muchas personas son súper patriotas, pero es algo es algo que uno no puede explicar. Nací en un barrio, una comuna, y me da mucha risa porque cuando le preguntaron a uno ¿de qué parte de Medellín eres? Y yo digo de Castilla, y dicen ¡ah! ¿Qué? Dime qué. Sí, como que o sea, sal si puedes, o sea, hacen comentarios, ¿no? ¿Pero qué significa? O sea, ¿es un barrio como muy marginado o peligroso? Muy peligroso. Cuéntanos. De pronto en algún momento de la historia hubo muchas bandas y muchas situaciones que viví, pero amo profundamente saber que de ahí nace Diana, ¿no? Nací ahí en el barrio, o sea, literalmente en el hospital del barrio. Y bueno, Diana creció en un ambiente con mucha calamidad económica. O sea, dificultades económicas. Sí, muchísimas. ¿Pero creciste con mamá y papá o solamente con papá? Sí, crecí con mamá y papá. Ahí en el callejón de la 67, en una habitación muy pequeña. Éramos 5 personas las que vivíamos en esa habitación. Y ha sido, bueno, fue un proceso muy, muy bonito de decirme, wow, señor, te equivocaste de ciudad, de barrio, de lugar. Pero de verdad que he crecido muchísimo. Sí. O sea, por ejemplo, vienes de una familia donde estuvo tu mamá y tu papá presente. ¿Tienes más hermanos? Somos 4 hermanos. Nací, mi mamá y mi papá estaban presentes. Mi abuela paterna también estuvo presente. La familia de mi papá, la familia de mi mamá nunca la había visto con tanta continuidad como a la familia de mi papá. Vengo o estuve en una familia muy disfuncional. Mi papá era alcohólico y bueno, le pegaba mucho a mi mamá, y entonces digamos que Diana se crió en ese tipo de hogar, ¿no? Pero también se crió en el tipo de hogar donde salía a jugar todo el tiempo, donde tenía amiguitos, ¿no? Donde hacía cosas locas. Era muy buena en la escuela, sufría mucho de bullying. Siempre trataba de sobresalir, ¿no? En muchos aspectos artísticos, la de primera en los actos cívicos y en todo. También muy peleona. O sea, como que mi forma de defenderme siempre fue golpear. Me acuerdo que hace poco un muchacho con el que estudié me dice, oh, wow, Diana, ¿no te acuerdas de mí? Y le digo, perdón, no, el que le pegaste la cachetada. Y yo, esa era Diana. Es que yo creo que a veces inconscientemente cuando estamos chiquitos repetimos roles que vemos en la casa, ¿no? Uh-huh. ¿Qué fue para ti crecer en un hogar con violencia y un hogar donde un papá alcohólico? O sea, ¿cómo fue esa etapa para ti? Si te das cuenta, se me hace como complicado. Yo creo que es la primera vez que de pronto se puede conversar, ¿no? De manera abierta. Sí, sobre todo porque, ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque yo soy de la idea de que a veces nuestra historia de vida puede impactar a muchas personas que están ahí afuera. Total. Entonces yo creo que todos los seres humanos tenemos cosas que trabajar. No crecimos en un lugar perfecto, igual que tú. Yo también tengo cosas y muchas personas a lo largo de este podcast me he dado cuenta que hay muchos dolores y se vale ser vulnerable y se vale platicar de eso, ¿no? Sabes que me he dado cuenta, por ejemplo, en este camino de crecimiento que sé que también has llevado, es que nos enfocamos tanto en el crecimiento, en la conciencia, en la sanación, ¿cierto? Que se nos olvida que independientemente de que estemos en un proceso de sanación consciente y constante,
es normal sentir ese no sé qué en el pecho cuando hablas de historias que hicieron parte de tu vida. Que independientemente, por ejemplo, mi papá murió 3 meses antes de yo venir a Estados Unidos. Y tal vez hubo un perdón de ambas partes, ¿cierto? Pero eso no borra lo que de pronto pasó mientras claro, yo fui niña. Claro, que te duele, ¿cierto? claro. Y que de una u otra manera fue la razón por la cual yo dije, esto no se va a repetir, esta es la historia que yo debo cambiar y esto es lo que yo como mujer estoy destinada a romper en mi hogar, ¿no? En mi familia, en mi linaje. Y entonces, es que si no lo haces, lo repite tus hijas. Se repite de una manera increíble porque digamos que fue un hogar donde recibí mucho amor de mi mamá, pero también habían formas muy hirientes de crianza, ¿no? Donde el golpe era una de las maneras de corregir, ¿no? De hacer que las personas cayeran en cuenta. Entonces, también por parte de mi papá, pero entonces, de una u otra manera, lo ponías en una balanza y yo prefería que mi mamá me corrigiera a que mi papá me corrigiera. O sea, que creciste en un hogar de mucha violencia. Sí, muchísima. Wow. Era, o sea, ahora que lo veo así, ¿no? Como que demasiado, o sea, miedo de que mi papá tumbara la puerta. Recuerdo muy bien una vez que estábamos en la casa, mi papá venía borracho y la puerta era de madera y mi mamá sabía que venía. Y mi mamá nos dijo, corran la nevera, y teníamos que correr la nevera para la puerta porque mi papá estaba rompiendo la puerta. Entonces son recuerdos que de pronto tienes ahí como en filmación, ¿no? Claro. Como esos corticos. Y yo dije, en un momento determinado, yo dije, en mi vida voy a permitir que un hombre me golpee. O sea, en mi vida voy a permitir ese tipo de maltrato. ¿Y qué edad tenías en ese entonces? Fue toda mi niñez, ¿sabes? Realmente lo que recuerdo de la niñez, ¿sí? De verdad que no tuve una relación muy buena con mi papá. Desafortunadamente sigo encontrando en aquellos videos bonitos donde hay una figura paterna presente, encuentro mucha nostalgia, pero me da la oportunidad de darme cuenta de que uno puede ir corrigiendo esas cosas en el camino, ¿no? Yo me fui a los 15 años de mi casa, ¿ya? Por esa misma razón, ¿ya? Porque mi papá sí nos golpeaba demasiado fuerte. Hasta el punto de hacer comentarios como... Nunca lo he dicho en público, ¿no? Pero papá me decía, explota esa mina, ¿ya? Y entonces para una mente de una niña de 14 años, encontrar en papá que es tu superheroína o que es tu figura, ¿no? Uh-huh. Encontrar como esa forma de decir que hay formas de que con mi cuerpo pueda... O sea, sí, claro, el mensaje venir tan a traer fuerte, dinero a la casa. Sí. O sea, que tu papá en pocas palabras decía, vaya y sí, prostitúyase y traiga dinero. O sea, sí, eso obviamente con el tiempo fue que lo empecé a entender, ¿no? Siempre tuve como no sé cómo llamarlo, no un juicio, pero sí veía eso súper mal, ¿no? Y me daba cuenta de que muchas veces por no caer en eso, como que, no sé, los adolescentes tendemos a cometer muchos errores por falta de información, por falta de acompañamiento, ¿no? De amor, en la familia. Sí, de seguridad, de contención. Y de verdad que como mamá me ha dado la tarea de ser mucho más de lo que mi madre no pudo, ¿no? Por sus procesos, por las situaciones que cruzaba en esos momentos, obviamente por la situación en la que ella también estaba, ¿no? Una situación de violencia. Claro. Y bueno, pues obviamente todo lo que se hable no es desde ningún espacio de juicio. Y por eso hay mucha lucha en contarlo, porque aprendes que muchas veces hablas de tu historia y la gente lo lleva al drama y tú lo llevas al, hey, esta es la realidad, y seguramente también es la realidad de muchas personas. Exacto, y es que yo siento que a veces como sociedad somos hipócritas, ¿no? Total. Porque somos muy buenos para señalar,
pero no entendemos que todos tenemos un proceso, ¿no? Y yo creo que lo importante es de ser empáticos con los seres humanos, porque tú no sabes de dónde vienen las luchas internas que tenemos. Yo no me imagino a tu mamá, o sea, cuántas mujeres están viviendo una relación de violencia y que muchas veces no tienen las herramientas para salir. A veces siento que se juzga también mucho a la mujer que está en la violencia. O sea, a mí me tocó vivir una relación de violencia, ya empoderada y con salario y todo. Y yo siento que a mí la vida me puso en esa situación para poder entenderlo, porque yo siento que yo señalaba mucho. Entonces, cuando estás en esa situación y no puedes salir, porque a veces viene la sociedad y te dices que eres una bruta, eres una mensa, ¿cómo te vas a dejar? Y a veces hay otras cosas de amor propio, de inseguridad, de que no tienes una red de contención que te permite salir de ahí. A veces son los miedos o incluso la misma carga social que te señala. Yo siento que a veces a las mujeres nos señalan el triple. Total. ¿Cierto? Entonces, en esa lucha en tu hogar, ¿en algún momento viste que tu mamá quería salir o no? Claro, sí, en muchas ocasiones se lo sugerí, ¿no? A pesar de estar tan joven. Pero acabas de decir algo muy importante, y es que esa presión social te das cuenta a lo largo que está muy, muy unida a lo que tú piensas de ti. Entonces, digamos que la presión social simplemente viene a aclarar las dudas que tú tienes de ti. Y como por lo general son cosas negativas, es más negativo para ti lo que tú constantemente te dices en tu mente que no logras salir. O sea, el que tú pienses que tú eres tonta o que tú no sirves o que tú no eres suficiente, claro, o que estás perdida, y que te lo reafirmen afuera, es una forma de que tú te sepultas. Y fue algo que después de también pasar por una relación similar, intenté presentarle a la sociedad como tal, ¿no? Nadie sabe las dependencias que cargas, y no los solamente dolores. Se puede hablar de la dependencia económica, porque lo acabas de decir. Muchas veces uno está empoderado y está en su mejor momento, pero estás con luchas y dependencias emocionales, vienes con cargas de cómo debería ser una mujer en un hogar, de cómo debería comportarse una mujer según la Biblia, de cómo debería comportarse una mujer, y vienes y ves la historia de tu madre y te das cuenta, no, pues mi mamá nos mantuvo con mi papá, aunque le daba, mejor dicho, y ahí estuvimos, y inconscientemente empiezas a repetir patrones, ¿cierto? Y cuando te das cuenta que estás metida en el patrón que dijiste y aclamaste al universo, jamás estaría en una relación así, te das cuenta de que ¿se puede decir groserías? Claro, todo lo que te quieres. Das cuenta de que la lengua es el azote del culo, y ahí vas tú derechita a encontrarte con la situación que tanto decías que no ibas a vivir. Obviamente, por ejemplo, yo sé que de pronto es como pasar de un tema a otro, ¿no? Con respecto a mi mamá fue de las mujeres que estuvo hasta que él murió, y ahí se estuvo, y la admiro y la amo profundamente, y siento que es una mujer maravillosa y la amo con todo mi corazón. También pongo sensible porque no la veo hace ya 10 años. Y jamás, a pesar de que reproché mucho su forma de hacer las cosas o su forma de intervenir, ¿no? Hoy en día me doy la oportunidad de decir que no hay ningún tipo de juicio. Es que yo siento que a veces somos muy duras con nuestras mamás y con nuestras abuelas, ¿no? Claro. Pero yo siento que a veces como mujeres nadie les enseñó el amor propio, porque es como una cadenita, ¿no? Hasta donde tú dices, es tiempo de cortar y quiero hacer las cosas diferentes, ¿no? Entonces, después de vivir es un hogar, a los 15 años te vas de tu casa. Sí. ¿Y a dónde te vas a los 15 años? No, fue más chica, vea. Yo soy de las que me gusta mucho hablar con los jóvenes de todo este tema que en algún momento fue súper tabú, que es el tema sexual. Desafortunadamente, a los 12 años llegó alguien a mi vida
alguien mayor que se aprovechó de mi inocencia y abusó de mí. Obviamente 12 años empiezas y entras ya en una vida sexual donde tú dices, ¿cómo terminé aquí? Si yo no quería, no sabía. Nunca le dije nada a mamá, le vine a decir a mi mamá cuando Pero tenía... no fue dentro de tu núcleo familiar, fue un núcleo externo. Fue una persona externa. Le vine a contar a mi mamá a los 29 años. Entonces imagínate hasta dónde te lleva a ti el silencio, ¿no? Y siento que también ese es otro tema que callamos mucho. Ajá. Las mujeres, también pasa mucho en los hombres, pero en Latinoamérica hay mucho abuso. Demasiado. Mucho. O sea, de un gran porcentaje de mujeres con las que he hablado, la gran mayoría han sido abusadas por familia, por un conocido, o sea, y siento que a veces nos callamos. Es que fue un tema que se normalizó. O sea, se normalizó el ver un hombre de 27 años con una niña de 14. O sea, yo tengo ahorita 3 niñas y por mi cabeza, o sea, no se pasaría ver a un hombre tocando la puerta de mi casa a decirme que va a invitar a mi hija a un jugo. O sea, no se quería. Pero realmente, desafortunadamente, era algo y que se normalizaba. por los papás también. Entonces, claro, llega un punto en el que, por ejemplo, te das cuenta de que hace falta comida, de que hace falta cosas en la casa, ¿no? Yo vivía en una habitación, como digo, y muchas veces tenía como esas personas que llegaban con una bolsa de frutas o con una bolsa de mercado y ya era el permiso, ¿no? Para de pronto dejarme salir. A los 14 años, desafortunadamente, volví a pasar y fue una violación de la que yo todavía converso y yo digo, qué feo cuando llegas a ese punto donde te sientes culpable de lo que otras personas hacen sobre ti, ¿no? Y empiezas a ser tan juzgada simplemente por de pronto ser la que más se ríe, ser la que baila, ser la que quiere ser la extrovertida, ¿no? Fui muy impetuosa desde chiquita, siempre tenía esa convicción de que era grande, de que yo era una artista, ¿no? Pero lo veían tan mal, o sea, literalmente eres una puta, sí. Eres una brinca, eres una calienta, ¿no? Palete, no sé, como sí, ¿no? Las cosas. Todas las etiquetas que te empiezan a poner y tú en el fondo empiezas a deducir que cada una de las cosas que pasaron fueron mi culpa, ¿no? Tu culpa. Y bueno, de verdad que ha sido un proceso de mucha sanación, llegar al punto de entender de que nada de eso era mi responsabilidad más que de adulto, ¿no? Que se aprovecharon de mi ingenuidad, de que no tenía esa figura paterna cuidándome, ¿no? Protegiéndome, siendo un muro de contención. Y siento que como tú lo dices socialmente en nuestras culturas, también puedo hablar por la mexicana porque siento que la colombiana y la mexicana son muy parecidas. Es como se normalizó mucho estas parejas con una diferencia de edad. De hecho, hasta total. Eran bien aprobadas, ¿no? Era como, y las típicas frases como que ellos te van a sacar de aquí, o sea, siempre buscando quién nos salvara, ¿no? Total. A lo mejor, y no solamente a uno, perdón, también a toda la familia, o sea, porque literalmente era como que, bueno, pues mamita, me acuerdo que mi papá le decía a alguien que iba a la casa, pero es que a mi hija le gusta la carne, a ella le gustan las frutas, le gusta vestirse bien. O sea, era como los requisitos para él permitirme salir con alguien, ¿ya? Y bueno, pues ahora que soy mamá, pues obviamente no es algo que pueda dimensionar, ¿no? Como madre podría yo permitir, ¿no? Que alguien con experiencia, con más trayectoria venga y saque a mi niña, ¿no? de casa y se la lleve a tomarse un jugo. No, y que no está bien, incluso. Uh-huh. Si tú te vienes a Estados Unidos, eso es violación, eso era una persona en la cárcel, ¿no? Pero en nuestros países todo eso fue súper normalizado. Total. Pero yo creo que la clave aquí con lo que tú dijiste es la conciencia, y siento que hoy en día están haciendo unas nuevas generaciones también de papás, de decir, total. Yo no quiero que mis hijos vivan lo que yo estoy viviendo, ¿no? Entonces, total. Después de estos abusos que viviste, ¿no? Me imagino que fue algo que te marcó de por vida. Sí. Fuiste mamá muy joven, ¿cierto? Sí. ¿A qué edad fuiste mamá?
Mira, después de estos abusos, obviamente esa necesidad de salir de ese callejón era tan grande, porque entre más pobreza, más exposición. Entre más pobreza, más exposición a ese tipo de monstruos, ¿no? De personas, de personas que vienen a aprovecharse, ¿no? En todos los aspectos. En esas conozco a alguien que también era mayor y se mostró como un salvador. Y yo dije, esta es la oportunidad. O sea, yo quiero salir, necesito tener a alguien que se vea bien, o sea, que sea bueno, y necesito salir. Conozco al papá de mi primer bebé, quedó embarazada a los 17. Chiquita. Estaba en un certamen de belleza en Medellín. O sea, literalmente en esos momentos donde dicen, estás siendo reconocida, había estado en diferentes eventos ahí en Medellín, de la Feria de Flores, siendo chica cara audio y siendo la modelo de marcas y de cosas, y quedó embarazada en medio del certamen. Literal fue como, ok, voy a ser golpe, mamá. me imagino, ¿no? Porque... Pero mira que no fue el golpe que de pronto uno piensa que, wow, se me acabó la vida. Para mí fue un milagro. A los 15 años, me imagino que por las experiencias que ya había tenido anteriormente, me habían dicho que tenía cáncer en el útero. Yo tenía un NIC3 en mi cervix. Y a los 15 años. A los 15 años. Que ahí fue donde me acompaña este hombre y me acompaña en el proceso de que me habían dicho que yo tenía cáncer y que no podía tener hijos, y de que, o sea, y me juzgaban horrible, o sea, como si yo fuera la peor chica de compañía, era y quedó embarazada. Entonces para mí fue un milagro, porque una de las cosas que la gente hoy en día tal vez no se da cuenta, pero yo de niña quería ser mamá. O sea, te entrenan para que quieras ser mamá, ¿no? Juegas a la mamacita pensando en que tú eres la embarazada, y por allá estás con las patas abiertas queriendo tener el bebé. Y fue algo, me cambió la vida totalmente. Estaba ya cursando mi último grado de bachiller y estaba haciendo mi técnico, y quedé embarazada, y fue una noticia hermosa. Pues obviamente era como una niña embarazada, ¿no? Pero las cosas cuando cambian, ¿no? Cuando mi hijo muere después de nacer. Entonces mi niño muere, y ahí sí empieza la nueva era, no sé, empieza como... No, fue algo bien fuerte. Oye, mujer, pero es que a ti te dio la vida una tras otra. Señor. Wow. Sí, de los guerreros. De los guerreros de Dios. Y verte aquí sentada tan entera y tan fuerte. No, y agradecida con la vida, ¿sabes? En este camino de tantos procesos, porque han sido muchos, y fue puchica, me hacen así, ¿cuál es la sal? Poquito de sal para la arepa. He estado tan agradecida con Dios de darle tanta calma a mi vida, a pesar de que no he sabido cómo, pero lo he logrado, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando me dicen, o sea, imagínate, me dicen que no puedo tener hijos, que tengo cáncer, porque dicen los doctores de aquí, que los doctores que me hicieron la cirugía, ¿eso fue aquí? Fueron carniceros. No, eso fue en Medellín. En Medellín. Pero como a mí me volvió a retomar el cáncer acá, me hicieron otra cirugía, y me dijeron que los que me hicieron la cirugía a los 15 fueron carniceros. Entonces imagínate, me quitaron tanto de mi cervix que se suponía que yo no podía tener hijos. Y tengo a mi niño, que era hermoso, era un bebé tan saludable. Mi hijo murió por negligencia médica. ¿Qué dices? ¿Qué es lo que me quieres enseñar? O sea, ¿qué es esto? O sea, de verdad que todas las personas tenemos una manera diferente de llevar las situaciones, ¿no? Y por lo general siempre yo he sido como la que me armo, me pongo el escudo y sigo para adelante, porque no hay más. O
O sea, no hay palmadita, no hay abrazo que te contenga el sufrimiento, ¿no? Yo intenté suicidarme y lo he contado en otros podcasts, que intenté suicidarme en el proceso de duelo y quedé embarazada de mi hija. ¿De la misma persona? Sí. Uh-huh. ¿Qué edad tenías ya ahí? Iba a cumplir 19. Y quedé embarazada de mi niña. O sea, no, literalmente fue inmediato. Mi hija nació a los 19. O sea, en el duelo quedé embarazada de mi niña y mi hija fue mi metamorfosis. Ella fue, y lo he dicho y lo sostengo, ella fue ese flotador en medio del océano con tiburones y todas las cosas que puedan haber en el océano. Y ella fue la que me sostuvo y hizo que me cerrara un poco y me permitiera progresar. Y entonces, bueno, te dicen que tienes cáncer, te ayudan en ese proceso, te dicen que ya no tienes o que... Me dijeron que con la operación, digamos que al quitar las células cancerígenas, lo que pasaba era que se iban a reactivar a los 10 años. Entonces es como si te quitaran las células cancerígenas, pero tú estás a la espera de que vuelvan a reactivarse en el mismo lugar o en cualquier otra parte de tu cuerpo, ¿no? La verdad, para serte franca, y no sé si a mí me ha servido, no me aferro a las declaraciones de las personas, porque Dios me ha mostrado que sobre Él y sobre su poder no hay fuerza. Obviamente hay procesos que duelen y son procesos que son reales y son tangibles e incluso llegas a dudar de la presencia de Él porque dices, juepucha, o sea, para enseñarme debo pasar por esto, o sea, qué berraco no estoy viendo en el camino para tener que pasar tanta situación y tanta situación. Pero te das cuenta, y me di cuenta en el camino de que fui esa persona, ese humano, ese ser que de verdad está para poder contener a mujeres que no tienen ese muro de contención, a personas que no han encontrado la verdad, ¿no? O la fuente de fe y decir, o sea, de verdad se puede, ¿no? Se puede vivir después de la muerte de un hijo y se puede llevar la muerte de un hijo sin necesidad de pensar que uno olvida a su hijo. Hombre, yo soy de las que canto y cuando canto Amor Eterno y se me corta la voz, pero se la canto a él porque siempre va a ser mi amor y todos los 31 de diciembre, porque para acabar de gustar escogí una fecha bien berraca. Sí. Que me transformó mucho mis 31 de diciembre porque, o sea, ha sido tan profundo el propósito y el significado que le he dado a la muerte de mi hijo, que cada vez que empieza el año yo me renuevo. ¿Sí me entiendes? O sea, el propósito de él al llegar a mi vida y tener ese soplo de vida. Mi hijo muere y le da un infarto y después le da otro infarto. A él lo reviven y le da otro infarto. Tuvo 2 infartos después de nacer. ¿Ya? Entonces él tuvo 2 soplos. Él no solamente nace y respira y ya, sino que él muere y él vuelve y revive y es como decirme a mí, puta madre, de pronto uno cae y le da duro la vida, pero vuelve a coger fuerza y respira otra vez y sigue para adelante, ¿sí? Y eso es lo que para mí es, o sea, ¿no? En cada situación que me encuentro, porque un montón, ¿no? Y después de que pasó eso a los 19 años, ¿cuándo es que te vienes para Estados Unidos? Bueno, quedé embarazada de mi hija y de verdad tomo la decisión de separarme del hombre. ¿Con él es que vivías la violencia o no? Hay muchos tipos de violencia definitivamente y te vienes dando cuenta después, ¿no? Hay personas que te controlan, que empiezan a disminuir tu círculo, personas que empiezan a perseguirte, a invadir tu espacio, a limitar, ¿no? La manera en que tú vives, en que tú expresas. Era una persona demasiado posesiva, tenía demasiada posesión por mí. Que era violencia también. Sí, llegó un punto en el que
estaba como en mi mejor momento, siendo joven. Tenía un trabajo en una compañía grande en Colombia, ¿no? Me había graduado como técnica y tecnóloga en sistemas de gestión ambiental. Conocía personas con las que me sentía, ¿no? Como wow, como cuando llegas a esa empresa y sabes que te sientas en la mesa administrativa y no en la mesa con los obreros, por más que quieras a todo el mundo por igual, estar en un lugar donde de pronto te tuviste que esforzar para llegar. Ese reconocimiento, ¿no? Sí, o sea, es como estaba ahí, ¿no? Y el hombre demasiado posesivo llegó a un punto en el que me dijo: o te largas de Medellín o tú no vas a estar con nadie, o te mueres, me muero, nos morimos. O sea, tú te veniste de Medellín. Yo me fui de Medellín a Barranquilla. Por luego de esto, ¿no? Tengo mi niña de 1 añito y medio y fue como, ok, volvamos a empezar. Fue muy difícil porque los paisas saben que pasar de Medellín, claro, a un ambiente costa más caliente donde no es lo mismo, ¿no? O sea, fue muy difícil como esa transición. Pero mi mamá estaba en Barranquilla, mi papá, mi familia, ¿no? Pero vuelvo a Barranquilla, voy a Barranquilla y vuelvo a chocar con lo que dejé en Medellín, con lo que dejé cuando me fui de la casa. Y era mi papá. Wow. Porque mi papá tenía 68 años, pero era igual. Era perro, o sea, no respetaba a mamá. ¿Sí me entiendes? Como que volver a chocar a los 20 años con una situación que tú habías dejado a los 15 años, para mí fue como un choque donde yo a mi papá no me le quedaba callada, donde yo me fui a vivir sola con tal de no vivir con él. O sea, fue bien fuerte. Y ahí es donde empecé a trabajar mucho el rencor, ¿no? El rencor y el resentimiento. Porque llegamos a un punto donde mi papá se enfermaba y yo decía que no me importaba. O sea, yo decía, eso es puro fake, eso es pura falsedad. Él está queriendo llamar la atención. Y fue un proceso también muy lindo donde Dios me enseñó a que en tu corazón no debes guardar ni rencor, ni odio, ni culpa, porque todo eso carcome tu alma. Porque, por ejemplo, cuando mi papá se muere, antes de yo venirme para acá, yo fui la última en ir a visitarlo. Llevaba 2 meses en el hospital y yo no había ido. Wow. Yo fui un viernes y él murió el sábado. Yo fui un viernes y ya mi papá estaba entubadísimo, ya mi papá no podía hablar, estaba lleno de retención de líquidos, estaba en el momento más vulnerable en el que lo vi. Nunca lo había visto tan vulnerable. Y ese día le ponía la canción de Viejo, mi querido viejo, y lloraba, ¿no? Porque lo único que quería era que mi papá me dijera perdón y te amo y eres mi hija, y ¿no? Y yo creo que hay muchas cosas que las lágrimas expresan, ¿no? Claro. Mi papá ese día lloraba y yo lloraba y me agarraba de la mano y bueno, pues yo creo que fue el momento en el que Dios me mostró que no quería vivir con remordimiento, no quería vivir con la lucha de no lo perdoné, no le pedí perdón, ¿no? Por no darme la oportunidad tal vez de que él fuera papá, ¿ya? Porque siempre viví como con esa sensación de que mi papá de pronto no me miraba como hijo. Y es que dicen que al final el perdón es para uno, ¿no? O sea, y el perdón era para ti, porque si no hubieras ido en ese momento de perdonar, te hubieras traído más rencores. Y eso pesa y los años te lo pasan factura. Total. Entonces, después de eso es que decides venirte para... No, en ese momento de tristeza en mi familia, ¿no? Porque fue un momento muy, muy duro para todos, mis hermanos y para mi mamá. Yo había conocido al que es el papá de mis hijos, a mi ex esposo. Y me había enamorado de una manera, wow, o sea, dice que cuando tú no logras tener tu duelo y no logras poner en paz tu corazón con las situaciones y los procesos, pones todo
todo lo más lindo de ti en persona, ¿no? Esperando que esas personas te salven, te mantengan, te sostengan. Y eso fue lo que pasó con mi ex esposo. Llegó en un momento de vulnerabilidad donde le entregué y todo mi corazón, hombre. Dios mío, yo decía, Señor, tú me estás bendiciendo con este hombre. Y llegó a mi vida de una manera hermosa, llegó a estar con mi hija, a verla como su hija, porque era una niña, tenía 2 añitos y medio, casi 3. Llegamos a tener experiencias hermosas, a vivir momentos maravillosos. Pero él también venía con sus procesos, también venía con sus cargas, con sus luchas, con su historia. Y muchas veces entras a querer ser salvadora de la historia de los demás sin todavía saber cómo lidiar con tu historia completa, ¿ya? Entonces me volví completamente dependiente emocionalmente de él, porque proyecté mi vida con él a viejo, ¿no? Y yo decía, qué difícil. Este es con el hombre que me quiero casar, y me quiero morir. Esa historia que nos sembramos las mujeres cuando decide uno de separarte, yo creo que es una de las cosas más difíciles de separarte. Es cuando te proyectas a lo quiero para toda la vida. Es que, ¿sabes? El dolor yace del que cuando tú te proyectas, tú no te proyectas a 1 año, a 2 años. Tú te proyectas a viejo. Y quitar 50, 60 años de tu cabeza, eso no lo haces en 1 año, 2 años, 3 años. O sea, yo hoy en día tengo una relación que Dios me trajo para mostrarme muchas cosas de las que yo merecía. Un hombre bueno, atento, un hombre temeroso, un hombre que me ha dado el lugar, que es el hombre, ¿no? O sea, no es solamente proveedor, sino que hace lo que tiene que hacer como persona independiente, ¿no? Buen papá, una buena figura masculina, ¿no? Para mis hijos. Pero para llegar a él tuve que entender de que muchas de las cosas que pasaron en mi vida fueron mi responsabilidad, ¿no? Y ahí está el punto, porque siento que muchas veces las mujeres seguimos repitiendo y seguimos repitiendo. Claro. Y es un cuento de nunca acabar. Terminamos con una pareja y otro y es el mismo. O sea, ¿en qué momento dijiste, me merezco algo mejor, necesito sanar, necesito ir hacia adentro? ¿Te empezaste a cuestionar? ¿Sabes en qué momento? En el momento en el que me di cuenta de que estaba repitiendo el mismo patrón de mi madre, pero ya no lo veía con juicio. O sea, ya no me juzgaba por repetirlo, porque ya lo entendía. Yo decía, esto lo hago por amor a él, no por amor a mí, ¿ya? En el momento en el que empecé a escuchar más la vocecita, ¿no? Era como que tuviera 2 vocecitas, porque hay cosas que no se pueden tapar y yo tengo una hermosa relación con él ahora y espero cada día mejorarla más. Le tengo muchísimo amor, siempre lo voy a ver con ojos de amor, porque gracias a él tengo la oportunidad de haber vivido muchas cosas hermosas, ¿ya? Pero yo tengo una pregunta para ti. Una mujer que de repente tiene tanto dolor, ¿llega a apreciar un buen hombre o te tocó aprender a amar a un buen hombre? Sabes que uno todavía sigo aprendiendo a amar a un buen hombre, ¿no? Porque cuando aprendes desde el dolor, aprendes a amar desde el dolor, o sea, que si no te duele no es amor, ¿no? Como que si no hay ese juicio, si no hay ese señalamiento, si no hay eso, entonces como que sientes la cosita, como que esto no es tan normal, ¿no? Y sí, digo que sigo aprendiendo a amar porque de verdad que sé que hay más, ¿no? Claro. Es como que yo veo a la persona maravillosa que tengo ahorita y sé que hay más personas maravillosas como él. Entonces me he enfocado tanto en encontrarla no solamente en los hombres, sino en las amigas, en las personas con las que comparto, en la manera en que yo doy amor. Por eso de pronto para mí hoy en día se me hace mucho más fácil hablar desde el amor hacia mis experiencias, ¿no? Porque no puedo ver con odio ni con esa amargura a las personas que estuvieron en mi vida, porque de una u otra manera son la respuesta de lo que hoy tengo en mi corazón, ¿no? Claro que obviamente no justifico el maltrato, no justifico la humillación, no justifico el control, ni muchas cosas, ni se puede justificar
y tienes que seguir aprendiendo a ponerte a ti y a dejar que esas personas o se alejen o las alejas. Pero yo sí creo que para que llegue esa persona, porque hoy hay mucho discurso de parte de las mujeres que como todos los hombres son iguales, ¿no? Porque a muchas nos ha tocado esas historias, pero yo siento que si no nos sentamos a observarnos, si no nos sentamos a ver, vamos a sentarnos con nosotras mismas, qué es lo que quiero mejorar, qué es lo que puedo hacer diferente, qué quiero cambiar, seguimos repitiendo esos patrones, ¿no? Y también que a veces cuando estamos muy heridas y tenemos a esos hombres buenos, no los sabemos cuidar. ¿No? Pero yo creo que, ¿sabes qué? A mí me ha funcionado muchísimo y me funcionó mucho desde que conocí a la persona con la que estoy. Ser 100% transparente. Y cuando hablo de 100% transparente fue decirle, ¿sabes qué? Estoy dispuesta a elegirte, pero fue la persona que he amado. O sea, ese hombre que me ha hecho 1000 cosas es el amor que he recibido, ¿no? Entonces, denme paciencia, ¿sí me explico? Claro. O sea, seguramente vas a ver cosas que no te gustan, cosas que te desagraden, pero para eso está no solamente la comunicación, sino llegar a un punto en el que podamos entrar en esa asertividad de, bueno, ¿por qué? O sea, ¿por qué nos pasa? Porque de pronto siento que estás queriendo buscar un problema. En el inicio de mi relación, yo le decía, me quieres controlar, quieres esto, y no, era una locura porque yo llegaba al punto que le decía, yo estoy cansada de que desde que tengo uso de razón he tenido marido. O sea, yo no he sido de las que voy a hacer la putivuelta en las discotecas o voy y muestro las tetas y hago cosas así locas, ¿no? Que es lo que uno cree que uno quiere. ¿Ya? O sea, llegamos a ese punto en el que él me dijo, ve, sé libre. O sea, ¿quieres hacerlo? Ve, hazlo. Y me fui y cuando llegué y estuve como frente a frente a la situación de ir a una discoteca sola, así bien, taca, y querer como loquearme, me dio un miedo horrible porque yo dije, yo no soy esta. O sea, porque quiero creer que lo que me vende la sociedad o el libertinaje o la supuesta libertad es lo que yo quiero, ¿no? Porque realmente siempre he sido de hogar. O sea, es como lo que yo quiero es un hogar, una familia, la construcción, la edificación, o sea. Y yo creo que al final todos, ¿no? Tanto hombres como mujeres es lo que queremos. Queremos una familia, queremos sentirnos amados. Pero también siento que es bonito de parte de un hombre que, aunque estemos rotas, pero abiertas a cambiar, se quede. Exacto. Porque yo siento que nadie viene perfecto, todos traemos miedos, todos traemos dudas, y qué bonito decir, me quedo porque tienes esa disponibilidad de crecer y vamos a dialogar, ¿no? Vamos, porque yo siento que el mayor espejo que tenemos es la pareja. O sea, la pareja te enseña todos los miedos, la pareja te enseña, o sea, es el espejo más grande que podemos tener. ¿Sabes qué me he dado cuenta? Y es algo que me he cuestionado mucho, y es que mi pareja es mayor que yo, ¿no? Él lleva 19 años. Y eso me llevó a un momento de mi vida y yo decía, pero ¿por qué siempre llegan personas mayores, no? Mi ex esposo tenía la misma edad que yo, entonces chocábamos mucho, ¿no? Y realmente uno choca mucho porque siento que las mujeres, por las historias, ¿no? Y por la exposición que hemos tenido a todo, a que nos sexualizan, a que de pronto no somos tan valoradas en todos los aspectos, a nivel financiero, a nivel del trabajo, a nivel de la sociedad como tal, ¿no? Es como si tuviéramos una etiqueta de menos valor, ¿no? En la historia, que de pronto está cambiando, pero que realmente es algo que tal vez se muestra hoy en día mucho más. Y ojo, que no soy las feministas que quieren. No, yo no quiero ningún 50-50, a mí esas vainas es que al final yo creo que todas las mujeres queremos sentirnos cuidadas, sostenidas, ¿no? Exacto. Y a veces no es solamente lo económico, es lo emocional. Todo. O sea, unas mujeres que le hemos dado duro a la vida, puta, uno lo que quiere es un lugar seguro donde puedas quitarte esa armadura. La armadura, exacto. Es que ahí es donde cuando empiezas todo el proceso de sanación te das cuenta de que conectas con lo que tú eres como fuerza, como divinidad, ¿ya? Te das cuenta de que eres mujer creadora. Hombre, por ejemplo, yo que tengo 5 hijos y yo digo, madre, yo
yo me veo y de verdad que siento tanta... Es tan lindo verme de la manera en que me veo hoy en día. Sí. No, o sea, sin ese señalamiento tan hijo de machica que uno como mujer se da. Nos latigamos, nos damos muy duro, ¿no? Y aparte, o sea, de que la vida nos ha dado, nos ha agarrado así, todavía venir nosotras y darte un látigo. No. Sí. Y es muchas veces lo que yo hablo con mis amigas o con mi madre, porque mi madre me llama y me dice, mi psicóloga me dice, ay, mi psicóloga, gracias por enseñarme. Y yo, mami, es que cuando aprendemos a hablarnos con el amor con el que le hablamos a las mujeres, a las personas que queremos, la vida cambia de una manera drástica. Sí. Todo lo malo que uno pueda estar viviendo, que todas las personas vivimos, y más, por ejemplo, con este proyecto tan bonito que tú tienes, como nosotros, ¿no? Los migrantes, ¿no? Sí. Ta madre, de verdad que debemos darnos un valor tan grande por cada una de las cosas y las decisiones que tomamos, y debemos reconocerlo para poder seguir avanzando, porque realmente muchas personas no avanzan de la manera que quieren porque están ahí, están empecinadas, hombre, en darse látigo y en joderse y en torturarse, que lo que me pasó es mi culpa y yo, que por eso es que no logran ver el avance. Yeah. Y yo creo que al final yo soy de la idea que la vida es tan corta como para darnos con tanto látigo. A veces la vida nos lleva en una situación como para estar todo el tiempo, o sea, de dónde veo la parte positiva, dónde veo lo bonito, ¿no? Hablando ahorita del tema de migración, ¿no? O sea, todas estas historias, de qué manera puedo yo vivir bonito en esta decisión que a lo mejor yo tomé, ¿no? Entonces, yo siento que es bien bonito que puedas compartir tu historia, porque es un ejemplo de vida para todas las mujeres que de repente dicen, híjole, ¿yo cómo voy a salir de una relación tóxica? Uh-huh. Mujeres que a lo mejor fueron abusadas, mujeres que vivieron, o hombres también en familias alcohólicas. Entonces, yo creo que es un ejemplo para mostrarle a la gente de que, híjole, después de tantas dificultades, te detectaron cáncer, uno puede salir y uno puede volver a ser feliz, y yo siento que ahorita estás viviendo un momento donde, híjole, ya me tocaba que la vida me diera un break, ¿no? Y podértelo disfrutar. Qué lindo, o sea, qué lindo que es lo que muestra, ¿no? Todo lo que soy. Por ejemplo, de lo que me decías ahorita de que cuando llegué, ¿no? Yo llegué, por ejemplo, como fiancé. Yo llegué como prometida. Con esa historia de amor hermosa que empezó allá en Colombia y se dio. Yo quedé embarazada ya de mi segunda hija, de mi tercera hija, ¿no? Contando a mi hijo, el que falleció. Y cuando mi niña tiene 5 meses, yo llego acá con mis 2 niñas. Me acuerdo pues que salí de Barranquilla y llegué acá sola con mis niñas porque él me estaba esperando acá. Primero llegué a Miami, llegué aquí, y obviamente cuando tú llegas de esa manera, tú llegas con otro mood. O sea, yo digamos que en todos mis planes tal vez estaba a terminar en otro país, pero que Dios me haya traído de esa manera fue como wow. O sea, llegué a otro país con la persona que quiero estar para toda mi vida, con mi hogar. O sea, yo me sentía completamente realizada. Pero llegar, obviamente, empiezas a ver, ¿no?, cómo se va estructurando las cosas. Entonces tú llegas, quiero hacer dinero. Imagínate, los 8 días de yo haber llegado aquí me puse a repartir volantes ahí en Plaza Gil. 8 días, niña. Uh-huh. O sea, yo llegué el 22 de diciembre, el 28 de diciembre yo ya estaba repartiendo volantes en pleno frío. O sea, yo estaba en el mood, fue a romperla. Me casé dentro de los 3 meses que se pedían, pero desafortunadamente la relación empezó a cambiar, ¿no? Por todos estos procesos que te digo que él también estaba viviendo, y por esas cosas de que hay hombres de que pronto tienen ese hogar, pero tienen muchas distracciones, que el licor, que el ambiente, que las rumbas, que los amigos, que las cosas que no se deben hacer, y obviamente todo eso empezó a fracturar poco a poco, ¿no? Lo que fue la convivencia, ¿no? Que se empezó a tornar muy agresiva. Entonces, claro, estaba esa monita aquí
tú dijiste que en tu vida ibas a aceptar maltrato y lo viviste, lo vienes a vivir en un país que no es tuyo, donde no tienes una red familiar, donde no hablas el idioma, donde no manejas, donde no tienes economía, donde nada, donde estás dependiente, no solamente ya emocional, ya estás dependiente económicamente, ya estás dependiente, de todas las maneras dependientes, tú estás dependiente. Claro, ¿no? Y encima te empiezas a latigar. ¿Cómo es posible? Yo sabía. Y más que las banderas con dos niñas. Ya tienes 2 niñas, ¿no? Estuve trabajando como un berraco. Yo aquí he trabajado haciendo brackets. Trabajé como mesera, trabajé limpiando casas de construcción. Trabajé haciendo underground. Es uno de los trabajos más hermosos que he hecho, es abrir huecos en la tierra y sentirme así como la mamalona, no sé cómo le dirán ustedes. Trabajé haciendo construcción, electricidad, aprendí también a hacer electricidad, pintar casas, o sea, mejor dicho. Y aún así, trabajando tanto, ver que nada resulta, o sea, porque pagas Uber, pagas niñera, y todos se van pagos, ¿no? Obviamente cometí el error como muchos que llegan y empiezan a mandar. Eso se acabó porque quedé nada. El punto es que en ese proceso de donde ya estaba casada, empiezo a vivir todas estas violencias, empiezo a reportarlo a la policía, ¿no? Pero entonces ya empieza una lucha bien berraca porque claro, tú reportas a la policía y ya te ven como la traicionera, ¿no? Como que esta desgraciada. Me quedo sin papeles. Él desafortunadamente pues no me dio papeles. Ojalá me dé papeles. Ojalá tuviera una mejor relación. Ay, no. No, pero ¿cuántas mujeres se quedan ahí? Sí, con tal de que les den papeles. Exacto. Sí, porque es un gancho. O sea, hay que decirlo, ¿no? Yo sé que de pronto a él no le gusta mucho este tema, pero hay hombres que se escudan mucho en el yo te voy a dar papeles y tú te quedas esperando, ¿no? Y no, ya no es ya no es el tema de que, me quieres por los papeles, ¿no? Ya es el tema de que, hombre, soy tu esposa, soy la mamá de tus hijos, necesito la misma libertad y las mismas herramientas que tú tienes porque yo quiero crecer también. Claro. O sea, ya no se trata de que yo me vine con el amor de mi visa, ¿no? O sea, yo de verdad, ya se trata de un tema de qué manera yo voy a darle a mis hijas una mejor vida por medio de un derecho, ¿no? O por medio de algo que me merezco, ¿cierto? Claro. Y hijo de machica, ¿cómo te parece? Pues que yo llego y me quedo sin papeles. Después llega la oportunidad del VAWA, que muchas personas tienen esta oportunidad, y yo me negaba rotundamente a aceptar que él era el 99%. Yo le decía a la abogada, no, él es del 1%, y nunca metí el VAWA. Y seguí en la relación, una relación que me dejó 2 hijos hermosos porque son divinos, y un hogar muy lindo, ¿no? Pero quedé ahí metida, ¿no? En la situación donde ya no había salida, ¿no? En una situación que iba incrementando, ¿no? El poder y el control que yo misma cedí. Porque cuando estás metida en esta situación, por más que tú te vayas, cuando tú vuelves, hay mucho más poder, hay mucho más control, claro. Hay mucha más sumisión. Yo me separé varias veces y me iba a vivir sola en habitaciones. Es que es difícil salir buscando la ayuda. Así. Iba a las iglesias donde me usaban como conejillo de indias. Iglesias donde muchas personas, me acuerdo una vez, Dios mío, Dios me bendiga a esta señora. Una vez donde una señora me metió un billete de $20 al bolsillo y me abrazó y me dijo, ahí tienes, para que te compres algo. Y vas conociendo un montón de gente, bueno, de verdad, de buen corazón, que ve tu lucha. Porque mi lucha no era solamente por mis papeles, o no era solamente por separarme, mi lucha era porque yo quería que él viera que su esposa y sus hijas estaban en una situación donde él podía tener la solución, ¿no? Y bueno, como te digo, ahí es donde muchas mujeres nos quedamos simplemente por querer
mantener algo que de pronto no es para ti, ¿no? Pues sí, yo creo que hoy te admiro y te respeto más por esta historia. De verdad que nunca me imaginé esta historia tan fuerte. Quiero felicitarte por ese proceso, porque eres una berraca, como dicen ustedes los colombianos. Pero me da mucho gusto verte hoy en paz, verte tranquila, verte en pareja. Sé que tienes un buen hombre, mexicano, oaxaqueño, por cierto. Oaxaqueño. No, yo me puse a escuchar tu podcast y de verdad yo dije, ay, de Oaxaca. Sí. No, de verdad que sí. O sea, Dios me ha dado la oportunidad de vivir en este país y es por una razón. Tengo la fortuna de decir, mis hijas tienen una excelente vida, hablan 2 idiomas. Por ejemplo, mi hija mayor, que no es su hija biológica, pues también está en el mismo proceso que yo de que necesitamos pues los documentos, porque pues a raíz de que no hay documentos pues he tenido que pasar por cortes, claro, por no licencia. Me estafó la persona que me iba a hacer el bagua. Ya sé. ¿Y cuánta gente nos sufre estafas con esa idea de encontrar como un rayito de luz, ¿no? Para encontrar. No, eso fue muy triste, de verdad que ha sido una de las cosas más tristes que viví pues así como en el último tiempo, porque estaba embarazada y le entregué toda mi confianza, la llevé a mi casa y le entregué documentos de mis hijos. Por favor, si me estás viendo, devuélveme los documentos porque... Y dinero, ¿no? Sí, claro, el dinero, $4,500 que se suponía que era para el proceso. Es muy triste, ¿no? Y a mí me da mucho coraje porque digo yo, si entre nosotros los latinos nos apoyamos, o sea, nos estafamos, y es muy triste porque cuánta gente no pasa por esas estafas, ¿no? Por querer buscar una luz en el camino, por tener esa esperanza, vas y entregas toda tu fe y viene un hijo de madre y te estafa. Y la vaina es que tú eres consciente de que en el camino, pues en el camino Dios va a poner a cada quien en su lugar, ¿no? Pero es muy duro cuando, independientemente de que, por ejemplo, pasó la situación y yo todavía le escribía como que por favor, si necesitabas el dinero, o sea, solamente devuélveme mis documentos, devuélveme algo de dinero para meter el caso, porque tenía hasta marzo para meter el caso de bagua, después de haberme divorciado. Entonces, en el camino he aprendido muchas cosas, ¿no? Porque, por eso te digo, hubo un momento en el que yo con mi expareja y su familia, y lo dijiste ahorita, uno de los duelos más grandes que uno hace cuando uno se divorcia es toda esa proyección que tú tuviste, no solamente con él, sino con su familia, con todo. Y empecé a hacer las paces con todo, con mi corazón, con lo que puedo hacer las paces, pues, ¿no? Con ellos, porque, pues, obviamente hay muchas diferencias tal vez. Pero, bueno, yo la verdad le pongo tantas las cosas en las manos a Dios que pude como descansar, ¿no? Incluso después de lo del tema de la estafa que todavía está ahí vigente, sigo pues a la espera de que vas a encontrar, se resuelva en algún momento, ¿no? Va a llegar algo, ya vas a ver, vas a llegar. Por algo pasan las cosas, yo sé que van a llegar cosas bonitas. No, igual es seguir. Pero te quiero agradecer por haber estado aquí conmigo, agradecerle a toda nuestra gente, ojalá que esta historia les haya servido un poquito para crecer entre todos, ¿no? Uh-huh. Gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo y gracias a toda nuestra gente, espero y nos sigan, vamos a seguir teniendo historias como las de Diana y es bien bonito escuchar estas historias donde creo que todos nos identificamos. Y también recordarles de que vamos a estar recibiendo inscripciones de todos los pequeños comercios, porque vamos a ir a empoderar a los comercios, vamos a empezar a apoyar a diferentes causas, sobre todo a los pequeños comerciantes. Así que si tú quieres que te apoyemos a crecer tu negocio en el marketing, en diferentes, te inscribas, les vamos a poner el link para que sigamos creciendo como comunidad. Así que muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo, pero gracias, Diana, por tu historia. No, viva en el día a día, de verdad que no hay bendición más grande que agradecer el amanecer, el hoy, y bueno, pues todas las situaciones y todas las cosas adversas que pasen hacen parte del día. ¿Dónde te siguen en las redes sociales? Ay, por favor, síganme como Diana Caro Conecta. También están ahí en YouTube. Ah, bueno. O sea, y no, muy agradecida contigo por el espacio. Muchos abrazos a todas las mamitas, a todas las berracas, berrionas, mejor que hay un montón de latinas. Sí, y fuerza porque para adelante es para allá, como decimos en Medellín. Y no, les abrazo
todo corazón. Muchas gracias, gracias mi gente. Un besote.